El día de hoy vamos a desarrollar un evento académico con la participación del doctor Carlos Hackanson, de quien me permito realizar una breve presentación. Nuestro conferencista es abogado, egresado por la Universidad de Lima, doctor en Derecho, en especialidad de Derecho Constitucional por la Universidad de Navarra, España. Se desempeña como docente de pre y posgrado en la Universidad de Piura, así como en la Universidad San Martín de Porres. En el año 2023 ha participado como expositor en certámenes académicos organizados por el Ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional a raíz de los 30 años de vigencia de la Constitución. Es autor de 2 libros. El primero es el curso de Derecho Constitucional y el segundo lleva por título El neopresidencialismo, la forma de gobierno de la Constitución peruana. Dejo con ustedes para la conferencia virtual la división de poderes y la importancia de la independencia del Poder Judicial al doctor Carlos Guillermo Hackanson Nieto. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes con todos los participantes eh, que nos acompañan. Eh, Sin más preámbulo, gracias a la generosa presentación de Arturo, voy a dar inicio a la exposición. Con relación, pues, a la separación de poderes, ¿no? Y el poder judicial, ¿no? Yo comenzaría con una anécdota, ¿no? Mi primer viaje a la Argentina, ¿no? Con motivo de una clase de posgrado, ¿no? Impartía en la Universidad Austral de Buenos Aires. Tuve un inolvidable recorrido, ¿no? Por el centro de su bella ciudad, antes no la conocía, ¿no? Una fina cortesía de los profesores anfitriones, ¿no? Durante el paseo, cuando transitamos por la Avenida de Mayo, ¿no? Que comienza en la calle Bolívar, ¿no? Y su trazo, ¿no? De este a oeste de la ciudad, que conecta con la histórica Plaza de Mayo, que es la sede del Ejecutivo o Casa Rosada. Está al otro extremo, digamos, mirando, ¿no? La Plaza del Congreso, donde está el Parlamento, obviamente, y los profesores me contaron que su significado urbanístico revela que ambas instituciones separadas, aproximadamente por unas 10 cuadras, reflejan la idea de que son los poderes que se miran y que también se controlan, ¿no? Esta anécdota pues nos puede invitar, ¿no? A reflexionar si la separación de poderes posee o qué contenido constitucional posee la separación de poderes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a si nos encontramos ante una técnica o una filosofía, ¿no? Y la respuesta dependerá de dónde miremos, ¿no? Quedarnos solamente una forma de gobierno con determinados grados de relación, más o menos tajante entre ellos, nos llevaría a pensar más bien que es una técnica, ¿no? O una regla, ¿no? ¿Cuáles son los poderes del Ejecutivo? ¿Cuáles son los poderes legislativos? ¿No? ¿Cuáles son las competencias del Poder Judicial? ¿No? Eh, y digamos, cuáles son las competencias que van a compartir, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Lo cierto es que en la anécdota, que son los poderes que se miden y se controlan, parece que no estoy aludiendo al Poder Judicial, ¿no? Pero el Poder Judicial, digamos, permanece oculto en el juego, ¿no? Permanece un poco, no sé si camuflado, un poco oculto, ¿no? Porque esa es su misión, ¿no? La judicatura tiene un natural perfil bajo, ¿no? En las relaciones entre los poderes, ¿no? Debe guardar una independencia, conservar una inamovilidad y solo aparece cuando los demás derechos fallan, ¿no? En el camino, ¿no? La relación entre el ejecutivo, políticas entre el ejecutivo y el legislativo, yace, ¿no? En esa, digamos, distancia de 10 cuadras que hay en la Avenida de Mayo, una función, ¿no? Judicial que subyace, ¿no? Y que está aplicada pues a las relaciones de los que tienen que a resolver conflictos que existen en la relación entre los ciudadanos, ¿no? En el país, ¿no? Alucinando que ocupe esas 10 manzanas. En todo caso, el Poder Judicial se mantiene pues equidistante de ambos poderes, no, y tiene que evitar pegarse más a uno que a otro porque eso llevaría a entender que se está judicializando la política, ¿no? Entonces, entre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo,
tenemos la distancia, ¿no? Que guardan entre uno y otro, y ahí yace el Poder Judicial, no se le ve a simple vista, que es el que mantiene, digamos, ese orden cuando los demás derechos fallan, que son ejercidos por los ciudadanos, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En lo civil, en lo penal, en lo laboral, en lo comercial, ¿no? Todo eso, por ejemplo, es ahí donde tienen que poner orden cuando los demás derechos, cuando los derechos fallan. Eh, de esta manera, por ejemplo, podemos nosotros observar o distinguir si estamos más cerca de una técnica o una filosofía, ¿no? Cuando hablamos de una técnica, pues pareciera que estamos reduciéndolo todo a un conjunto de reglas, ¿no? Que la rigen. Y eso es cierto, ¿no? Pero si hablamos de una filosofía, eso no es incierto, ¿no? Porque finalmente en los países de donde, por ejemplo, se ha desarrollado la separación de poderes, porque teóricamente fue, pues, desde Europa nos vino, ¿no? Desde el pensamiento de John Locke, ¿no? En el segundo Tratado de Gobierno Civil, y lo que Montesquieu pudo llevar, ¿no? Del segundo Tratado de Gobierno Civil, desde lo que vio en Inglaterra, a Europa, pero desde el punto de vista teórico, ¿no? El país que primero aplicó la separación de poderes fueron los Estados Unidos en su constitución que actualmente rige. Y para ellos, de alguna manera, es casi una filosofía, podríamos decir, ¿no? Es casi una filosofía, ¿no? Un poco el celo que puede tener una institución con la otra, ¿no? Y ese celo que puede tener, ¿no? Esa institucionalidad que uno puede, a lo que llamamos institucionalidad, ¿no? De una institución con la otra, es la que de alguna manera nosotros podemos interpretar como casi un modo de expresarse, ¿no? Que tienen los sistemas políticos, las formas de gobierno, ¿no? Concretamente en este caso del parlamentarismo, ¿no? Perdón, del presidencialismo, ¿no? Que es una separación más tajante de poderes, ¿no? Aludir, por ejemplo, a las constituciones y hablar de sus partes, usualmente solemos referirnos a ellas como la parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? Esto en materia meramente quizá académica, ¿no? Pero, y por ejemplo, cuando habla de la parte dogmática, aludimos a los derechos y libertades, sus garantías, y la parte orgánica hacemos alusión a la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Donde teóricamente, bueno, hablamos de la separación de poderes, quizá en su visión técnica, ¿no? La visión técnica. Pero en la visión filosófica de la separación de poderes, tranquilamente nos damos cuenta que tiene también un lado dogmático, ¿no? Porque ningún país que se precie de constitucional puede decir que carece de separación de poderes, como tampoco puede carecer del reconocimiento de los derechos fundamentales. Esto, por ejemplo, los franceses desde el fin del siglo XVIII han sido muy claros, ¿no? O sea, toda sociedad en que no esté reconocida la separación de poderes ni los derechos y libertades carece de constitución. Esto lo dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Más resumido no se puede, ¿no? Entonces, si es así, si no se puede si no se puede dejar de tener separación de poderes, tajante o menos tajante, pero no se puede dejar de tener de ella, algo de dogmático tiene, ¿no? Y algo de orgánico también, algo de orgánico también. El derecho fundamental es pasa algo similar, ¿no? Tienen toda una fundamentación axiológica, ¿no? Dogmática, pero, por ejemplo, para hacerlo realidad, pues, en casos extremos se necesita la acción de garantía, ¿no? Que están debidamente de una manera enunciadas, ¿no? Por parte de la Constitución y que luego tienen un desarrollo legislativo, que en nuestro caso es el Código Procesal Constitucional. Entonces, de los procedimientos, ¿no? Los procedimientos. De esta manera, nosotros podemos configurar, ¿no? Que existe una separación de poderes que no solamente es una técnica, sino una filosofía, ¿no? Que es la misma del movimiento constitucional, cuya finalidad es el frenar el poder, ¿no? Que, establecer límites reales, ¿no? Al ejercicio del poder público eh, a través de la división de funciones, ¿no? Es decir, evitar la concentración del poder en un solo órgano. Eh, la teoría que podemos ofrecer nosotros sobre la separación de poderes, ¿no?
en el marco, por ejemplo, de la función judicial que ustedes realizan, ¿no? Debemos distinguir, descubrir los elementos que permiten su plena realización para su funcionamiento, ¿no? El funcionamiento que tiene una comunidad política, ¿no? Es decir, si es posible reconocer el contenido abierto que poseen los hechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, si la libertad de información protege la veracidad, ponderándose si existe un interés público o no, para determinar su regular ejercicio por un medio de comunicación. Eh, si se trata de una información privada y su ejercicio forma parte del derecho a la intimidad, mutatis mutandi, podríamos realizar un ejercicio similar sobre el contenido de otras instituciones constitucionales, ¿no? En lo que respecta a la separación de poderes, por ejemplo, darnos cuenta cuáles son estos instrumentos o presupuestos institucionales básicos, ¿no? Y el primero de ellos, a no dudar, por ejemplo, es el principio democrático, ¿no? Sin ese principio democrático, ¿no? Sin ese presupuesto inicial, no podríamos hablar de una plena vigencia, ¿no? Ni siquiera formal, ¿no? De la separación de poderes, ¿no? La democracia es un concepto más antiguo que el derecho constitucional, pero ha sabido de alguna manera, ha sabido de una manera incorporarse, ¿no? A la teoría constitucional, que es posterior y terminó de configurarse en el siglo XVIII, ¿no? El principio democrático, pues, busca la autodeterminación de un pueblo, ¿no? Que quiere vivir en libertad, ¿no? Y la libertad es el objeto del derecho constitucional. La libertad es la finalidad también del derecho constitucional, preservar la libertad, ¿no? Tiene como centro, ¿no? La libertad, ¿no? La libertad es el principio que demanda a los representantes de los poderes estatales para que sean electos en sufragios libres, transparentes, recibiendo un mandato directo, no de los ciudadanos que se autodetermina sobre por quién y cómo quieren ser gobernados. La Constitución determina cómo quieren ser gobernados, ¿no? Y la democracia termina, ¿no? Que quiénes son los que van a decidir quién es el gobierno. Entonces, son dos ideas, ¿no? Que de una manera han podido emparentarse, ¿no? A pesar de la distancia de su origen en el tiempo, ¿no? A partir de la elección de los poderes del Estado, ¿no? Las disposiciones constitucionales y también legales establecen los procedimientos para el nombramiento del resto de miembros de la administración pública, los cuales también reciben una legitimidad, ¿no? Pero derivada, pues, de sus titulares, ¿no? Del Parlamento, el gobierno y la judicatura, ¿no? Parlamento es elegido por los ciudadanos y el Parlamento, por tanto, bajo esa representación, tiene a su cargo elecciones mucho más puntuales, ¿no? ¿Quién es el miembro del Tribunal Constitucional? ¿Quién es el defensor del pueblo? ¿No? Antes, bajo la Constitución anterior, nombraban pues a los embajadores, ¿no? Entonces ya han tenido importantes atribuciones, ¿no? Pero que son derivadas, ¿no? De un principio representativo que bajo una contienda democrática han adquirido, ¿no? No es válido decir este Parlamento no me representa, porque equivaldría a decir que han sido puestos sin ningún procedimiento democrático, ¿no? O sea, la democracia, el ejercicio de la democracia compromete, ¿no? Compromete, ¿no? Y así uno tiene que asumir también la responsabilidad de haber elegido autoridades durante un tiempo, ¿no? Que es un mandato de 5 años, en el caso del Perú, otros son 4, ¿no? En el cual uno tiene que, con perdón, bancarse, ¿no? Como dicen los argentinos, ¿no? A las autoridades que democráticamente he elegido, ¿no? No en comicios libres, transparentes, universales, ¿no? Eso es, pero la democracia de alguna manera es un presupuesto básico, ¿no? Toda forma constitucional de gobierno. Hoy en día no se concibe, ¿no? Que no esté presente, ¿no? Presupone, ¿no? Que los poderes públicos estatales guardan una separación de funciones. No puede afirmarse lo mismo respecto a las llamadas constituciones semánticas, que se llaman constituciones, se dicen regir, ¿no? Pero incluso dejan sobrevivir al concepto de soberanía, pero democráticas tienen poco, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, acontece en el caso de países como Venezuela o Nicaragua, por citar dos ejemplos, ¿no? O Cuba, ¿no? Propia de regímenes más que autoritarios, que son tiranías, ¿no? En estos casos sería aplicable, por ejemplo, lo dispuesto por la Declaración Francesa del siglo XVIII, ¿no? Fin del siglo XVIII que ya he mencionado, ¿no?
Si no se reconoce hechos y libertades ni la separación de poderes, carece de constitución, aunque le llamen así. Es un estatuto de un régimen, ¿no? Camuflado con una apariencia de que son respetuosos de los derechos, pero no es así, ¿no? Se trata de un principio donde si bien gobierna la mayoría electa, el ejercicio del gobierno se realiza respetando a la minoría, ¿no? La democracia, por tanto, es el gobierno de las mayorías que respeta a las minorías, ¿no? En ese respetar a las minorías está precisamente el derecho constitucional también, también está presente, ¿no? Evitar que tomen represalias a quienes no votaron por ellos o que se afecten sus derechos y libertades, ¿no? Si quien vota, vota por su preferencia, pero no tiene por qué recibir ningún tipo bueno, precisamente por su voto es secreto, pero no tiene por qué recibir ningún tipo aunque lo haga público, ningún tipo de represalia, ¿no? Por votar por el contrario, ¿no? Y lo cual demanda un diálogo, ¿no? Para la consecución de acuerdos ejecutivo-legislativo, ¿no? Especialmente cuando no se cuenta con mayoría parlamentaria, ¿no? Porque el que nazca en democracia un gobierno, junto con él nace la oposición, al punto que, por ejemplo, quienes fueron gobierno pueden pasar de ser oposición, que es algo que en el Perú, curiosamente, eh, hemos dejado en cierta medida casi de tener, ¿no? Porque quien fue gobierno deja de serlo, pero su partido, sus militantes prácticamente cuasi desaparecen. Digo cuasi porque a veces terminan en los medios de comunicación, pero no integran el Parlamento, o la reelección queda una bancada muy, muy pequeña, ¿no? Y más bien no estamos hablando de una alternancia precisamente clásica, ¿no? En el Perú, ¿no? Porque digamos, el grado o nivel de mortandad, ¿no? Que tienen los partidos en el Perú es muy alto. Entonces, esa alternancia no se suele, por ejemplo, distinguir, ¿no? Hemos perdido esa dimensión, ¿no? Y también, por ejemplo, y todo esto nos lleva, por ejemplo, cuando esa alternancia que se realice en el llamado principio de solución democrática a las controversias, ¿no? O sea, quien es gobierno pasará a ser oposición. Es lo clásico, ¿no? Aunque algunos algunos países como el nuestro se ha extraviado, por sí perdido, que es da a entender que hay un poco de falta de optimismo, ¿no? Tengo el optimismo que con la continuidad democrática esto se mantenga, ¿no? El principio de representación política es un segundo presupuesto que acompaña al democrático, ¿no? El principio de representación política se apoya en la democracia, ¿no? Para dotar de legitimidad el ejercicio de cada poder, ¿no? Es decir, el justo título de quienes ocupan los altos cargos públicos para ejercer competencias. El llegar al poder a través de la democracia otorga, por ejemplo, esa legitimidad o ese justo título para mandar en representación de todos, ¿no? De todos, ¿no? A pesar que ha sido nombrado por una mayoría, ¿no? La legitimidad, ¿no? Que se otorga a los titulares de las instituciones eh, fortalece, por tanto, como también brinda sustento a la representación política. O sea, esas personas elegidas bajo democracia tienen, pues, están revestidas de una representación que es un principio que surge el derecho privado por los romanos, ¿no? Pero que es aplicado al derecho público, ¿no? Que ha sido elevado al derecho público. Y el derecho constitucional se compone mucho de eso, ¿no? De principios del derecho privado que luego han sido de alguna manera eh, adaptados, aplicados al derecho público, ¿no? Es decir, cuando las autoridades abusan o cometen arbitrariedades en el ejercicio del cargo, ese justo título para el mando se pierde, ¿no? Y se pierde, por tanto, su legitimidad, que es ese justo título para el mando, es esa licitud de sus actos de gobierno, ¿no? Bajo una democracia, ¿no? Se pierde, ¿no? En consecuencia, digamos que la representación política reconocida, es la representación política reconocida en un proceso electoral, pues deviene pues en un órgano al cual, como reza la Constitución, nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. La representación política en democracia, por tanto, demanda pluralidad, ¿no? O sea, la presencia de un gobierno cohesionado demanda una oposición organizada, ¿no? Que sostenga ante la ciudadanía, ¿no? Que las acciones del Ejecutivo pudieron ser mejores, ¿no? Pudieron ser mejor aplicadas, ¿no?
o más acertadas en favor del bien común, y que se encuentran preparados como oposición para asumir el gobierno. Esto, por ejemplo, en países como el nuestro ha devenido en casi evaporado, por ser optimista. O sea, digamos, el ruido de la oposición para estar preparado para el próximo gobierno se ha perdido, ¿no? O sea, digamos, no hay un interlocutor, por ejemplo, por la fragmentación partidaria, pero inclusive conviviendo con ella, no hay un interlocutor parlamentario que descuelle, que sobresalga, ¿no? En el momento de manifestar su oposición al gobierno. Y eso, por ejemplo, complica, por ejemplo, las cosas. Tiene una posición privilegiada porque puede, con su condición de parlamentario o congresista, luego ya será o diputado o senador, será quien puede tener por el derecho de petición acceso a información privilegiada, ¿no? Respecto a cómo se viene ejecutando el presupuesto, ¿no? Aunque mucha esa información está transparentada en las redes, siguen teniendo una posición privilegiada incluso para llamar a alto funcionario para que explique cómo viene ejecutando el presupuesto que el Congreso ha aprobado, ¿no? Si durante un proceso electoral, ¿no? Y sus resultados finales, ¿no? Nos crean un clima democrático, evidentemente, ¿no? El trabajo de la oposición nos permite mantenerla, ¿no? En el tiempo, ¿no? Gracias al ejercicio de libertades civiles y políticas, ¿no? Poco nos damos cuenta que la democracia puede manifestarse como fiesta democrática, eso dicen los periodistas, al momento de elegir un partido, gobernante para que nos gobierne, pero también se crea la oposición, ¿no? Y la oposición tiene que ser tan clara, ¿no? Al punto que uno pueda, de alguna manera, observar, uno pueda, de alguna manera, desde la oposición, ¿no? Saber que velan por estos intereses, ¿no? A través de la Constitución. La mayoría elegí un estilo de gobierno y la oposición tiene que velar porque ese estilo de gobierno guarde o se mantenga en los cánones constitucionales. Es algo que quizá nos pueda recordar, ¿no? Por las clases de constitucional, ¿no? Que hemos tenido, algo, pero que no se está del todo viviendo, ¿no? Una clara afectación a este principio se produce cuando su labor es malinterpretada, ¿no? Por un progresivo cambio de percepción ciudadana, ¿no? Es decir, no controla y fiscaliza, sino que obstruye al gobierno. Eso, por ejemplo, es una percepción equivocada, ¿no? De alguna manera, lo que se busca con la oposición es que la oposición tiene que cumplir un papel. También, por ejemplo, cuando también se piensa lo contrario, ¿no? Cuando un gobierno, por ejemplo, un partido no tiene suites parlamentarios, un partido de gobierno no tiene suites parlamentarios, pero llega a consensuar, ¿no? Una mayoría con que gobernar, eso es un arte de la política. Lo malo sería cuando, por ejemplo, esa unión es, digamos, es imposible llegar a un acuerdo y no se puede, ¿no? Pero llegar a esa mayoría permite a los ciudadanos tener la posibilidad de, eh, es cierto, ¿no? La posibilidad, pues, de tener un gobierno, no como el que hubiese querido quien preside el Ejecutivo, sino con el gobierno posible, ¿no? La creación del gobierno posible, ¿no? Eso es lo que podemos decir, ¿no? Por eso la creación de estereotipos en las relaciones entre poderes del Ejecutivo, de un Ejecutivo débil, por ejemplo, que no tiene mayoría o no tiene bancada, eh, contra un legislativo mayoritario, ¿no? Que representa a la clase tradicional, por ejemplo, es una manifestación del populismo, ¿no? Que afecta a la representación política, ¿no? Tomo partido de esos cánones e interpretaciones, ¿no? eh, cuando decir que aliados, socios, ¿no? Pero en sentido peyorativo, ¿no? Cuando logro consensuar una mayoría, o decir gobierno obstruccionista, parlamento obstruccionista, cuando de una manera fija parámetros al gobierno, ¿no? O ha tenido que censurar un ministro, por ejemplo. Todo eso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con ese vocabulario que el común de los ciudadanos, el común de nuestros compatriotas, ¿no? Ciudadanos, pues pueden terminar siendo confundidos, ¿no? Por solo leer el titular del periódico, ¿no? Y otro problema que afecta a la percepción ciudadana sobre su representación es la concepción de partidos políticos como simples estructuras electorales, que en eso han devenido, ¿no? Salvo los partidos tradicionales que tienen dificultad para nombrar sus candidatos, eh, eh,
digamos, recordemos que los partidos son los reales vehículos para el ejercicio de la democracia, ¿no? La democracia representativa me estoy refiriendo, ¿no? O sea, con una presencia permanente y consciente de los problemas de su provincia, de su región, ¿no? Como también de sus electores, ¿no? Entonces, el principio representativo son dos pilares importantísimos, ¿no? Que presumen, digamos, o que soportan en cierta medida la separación de poderes, ¿no? Eh, no podría haber separación de poderes si la salud del principio democrático, la representación política, no determinara el correcto funcionamiento, ¿no? De este principio que es la separación de poderes, ¿no? Una manera de medir su temperatura es a través del estado de los principios que conforman parte de su contenido, ¿no? Como son los principios, por ejemplo, que uno puede observar en este ámbito, ¿no? El principio de manifestación popular, ¿no? En la democracia, participación, gobierno de la mayoría respetando a la minoría, ¿no? Y luego el principio de alternancia en el poder, ¿no? Por eso, si tenemos en cuenta esta afirmación, podemos estudiar, conocer, ¿no? Cuáles son los principios que contiene la separación de poderes, ¿no? Y en nuestra forma de gobierno podemos distinguir tres grados de relación entre los poderes. El primero es la investidura, ¿no? Que produce la relación fiduciaria, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo a partir de la cuestión de confianza que solicita el primer ministro, ¿no? Que es una institución que desaparecerá en julio del 2026 cuando el primer ministro del próximo gobierno electo democráticamente sea nombrado, ¿no? Ya no necesitará la investidura, sí conservará, ¿no? La necesidad de ir al Parlamento a exponer su plan de gobierno, pero no habrá investidura, ¿no? Es decir, de acuerdo con la teoría de las formas constitucionales de gobierno, la investidura justifica, ¿no? Que el Congreso pueda luego, pues, utilizar los instrumentos, ¿no? Que tiene para fiscalizar y controlar el poder, ¿no? Y exigir responsabilidad política, ¿no? Por ejemplo, censurarlo, negarle confianza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Interpelarlo, ¿no? Preguntarle, ¿no? Es invitarlo al Congreso a que discuta a una comisión. El segundo nivel, pues lo componen el ejercicio de las invitaciones, las preguntas, interpelaciones, ya lo dije, las comisiones de investigación, que conforman lo que entonces el doctor Enrique Chino Soto denominaba como la gimnasia parlamentaria, ¿no? Y en tercer lugar, la negación de la cuestión de confianza y la moción de censura, ¿no? Que es la exigencia de responsabilidad política, ¿no? Y siendo así los tipos de relación que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo en nuestra Constitución, una primera conclusión, pues, será que reconozcamos que nuestra forma de gobierno comprende una separación de poderes menos tajante de poderes que un presidencialismo puro, ¿no? En donde el modelo norteamericano no se puede ni censurar, ni hay cuestión de confianza, ni hay preguntas, ni hay interpelaciones, ¿no? Que eso es propio del parlamentarismo europeo, ¿no? Tampoco nuestro modelo es un presidencialismo clásico, ¿no? A todo esto estoy aparentemente agotando mi exposición en la relación ejecutivo y legislativo, ¿no? Hemos dicho que el Poder Judicial, la judicatura, se encuentra en esa gran avenida, ¿no? Que hace que los poderes civiles se controlen y que actúan, ¿no? De llano, ¿no? En lo que es las relaciones entre los ciudadanos, ¿no? Poco el Ejecutivo y el Legislativo se miran y se controlan, pero las relaciones entre los ciudadanos, ¿no? De una manera cuando los derechos fallan o se producen situaciones de clara injusticia, los administradores de justicia, los jueces, ponen tan o dicen a cada uno lo que es suyo, ¿no? ¿Cuál es el contenido entonces de la separación de poderes, no? En primer lugar, el contenido constitucional de un derecho fundamental, ¿no? Responde al conjunto de atribuciones que un bien humano, ¿no? Como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, ¿no? Depara para su titular, ¿no? Realizando de esta manera plenamente a la persona, ¿no? Y permite reconocer al derecho como tal, ¿no? Y no como uno de naturaleza y significado que sea distinto, ¿no? La argumentación jurídica aplicada al contenido constitucionalmente protegido, ¿no? De los derechos, entiendo yo que también se extiende, ¿no? A todas las instituciones jurídico-políticas que tienen un propósito, ¿no? En una forma de gobierno. Y es probable que la principal diferencia
sea que mientras los derechos humanos cuentan con un contenido abierto por derivar de la inhumana, las instituciones que conforman la clásica parte orgánica gozan de principios de carácter cerrado, ¿no? Y no negociables en el marco de cualquier reforma política, ¿no? Ninguna institución o función del poder puede irrogarse atribuciones que la Constitución y la ley han conferido, ¿no? A pesar que no siempre se ha respetado la naturaleza y exigencias de las instituciones para su correcto funcionamiento, hoy en día, por ejemplo, el proceso de competencial, las demandas competenciales están de moda porque nuestra Constitución ha tenido una vigencia la más larga de la historia republicana y esa continuidad democrática con precariedades que todos conocemos, pues ha dado lugar a reconocer, ¿no? Conocer el contenido de algunas instituciones sobre, por ejemplo, qué es lo que lleva, por ejemplo, el artículo 117, acaba de decir el Tribunal Constitucional, sobre lo que en lo personal denomino como ese aforo presidencial temporal, ¿no? Que tiene el presidente durante su mandato, ¿no? Solo por poner unos ejemplos recientes, ¿no? Reformar la Constitución para prohibir la reelección inmediata y eliminar la inmunidad parlamentaria por vaciar de contenido la institución del Congreso son claras reformas que han afectado en gran medida, digamos, en alguna manera, en países como nuestro, no prohibir la reelección inmediata tiene una explicación pues histórica en el país, ¿no? Que esa es una capacidad que puede tener el presidente norteamericano, pero para países más institucionalizados, ¿no? Y eliminar o menguar algo la inmunidad parlamentaria de alguna manera afecta más al buen parlamentario que al mal parlamentario, ¿no? A ese buen parlamentario que quiere realizar su labor cabal como tal, ¿no? Eh, Podemos decir, por ejemplo, que el principio de separación de poderes reposa en otros principios que permiten su realización, ¿no? Y evitan vaciarlo de contenido, ¿no? El primero de ellos, y iremos por partes, es la autonomía funcional. El balance de poderes, ¿no? Es otro. La cooperación, otro, ¿no? Son la autonomía funcional, el balance de poderes y la cooperación, ¿no? Son pilares indispensables para la salud de cualquier forma constitucional de gobierno. Es decir, repito, la autonomía funcional, el balance de poderes y la cooperación entre ellos, ¿no? Eh, Cabe añadir que no existe una amplia gama de variantes, ¿no? Básicamente hablamos del parlamentarismo y presidencialismo y de ahí derivan el resto de formas constitucionales que conocemos, ¿no? Como el semipresidencialismo, el semiparlamentarismo y de alguna manera los modelos neopresidencialistas, ¿no? De los cuales uno de ellos considero que es el Perú, ¿no? En todos los modelos la separación de poderes opera en unos de forma más tajante, ¿no? Ya lo dije, el presidencialismo en otros menos tajante, como es el parlamentarismo. En todos los casos, la democracia y la representación política como principios rectores, sumada, ¿no?, a la autonomía funcional, balance y cooperación, se convierten entonces en pilares, ¿no?, para la configuración de la separación de poderes, ¿no? Y había que hacer referencia a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la autonomía funcional, ¿no? La autonomía funcional. Una vez conocida la relación entre la democracia y la representación política dentro del contenido de la separación de poderes, la autonomía funcional confirma la división de competencias entre las principales instituciones del Estado, ¿no? Se trata de un principio que se vale de los dos anteriores, ¿no? Para el ejercicio de las atribuciones de la Constitución, ¿no?, y la ley que les otorgan esas atribuciones, ¿no? Cada institución estatal ejerce su cuota de poder con independencia, ¿no?, dado que su conformación ha sido fruto de una elección democrática, ¿no? Gozan de una representación política, obviamente, ¿no? Tanto el gobierno como los parlamentarios, ¿no? De alguna manera, los jueces también, por ejemplo, en nombre de los ciudadanos, administran justicia, ¿no? Eh, Esto les permite, porque permite el ejercicio de competencias constitucionales con legitimidad, ¿no? Es decir, se trata de un principio que opera, ¿no?, como una garantía institucional, ¿no?, que prohíbe cualquier tipo de invasión o menoscabo, ¿no? ¿De acuerdo?
Se trata de un principio que opera como una garantía institucional que prohíbe cualquier tipo de invasión o menoscabo de funciones. La operatividad del Ejecutivo y Legislativo en las formas de gobierno no resulta una suerte, por tanto, de compartimientos estancos. Tanto el modelo presidencialista como el parlamentarista, alguna cooperación hay. Más fuerte es una cooperación en el parlamentarismo, obviamente, que en el presidencialismo, pero sí cooperan. El principio de separación de poderes admite la colaboración entre órganos, la cual no es espontánea, ¿no? Sino debidamente regulada. No es que coopera porque ellos quieren, sino porque está previsto que así sea, ¿no? Al margen que si su decisión sea o no adecuada, ¿no? El Ejecutivo puede pedir al Congreso que le dé facilidades para poder, permiso para poder legislar vía legislación delegada, pero el Congreso puede no dárselos. Y si se los da, va a condicionarle en tiempo y materia, ¿no? ¿De acuerdo? No es un chicheñón, ¿no? O sea, la autonomía funcional, pues un poco uno ve la división de competencias, de funciones, que cada uno las ejerce con responsabilidad. Y ahí tenemos el balance o equilibrio de poderes, ¿no? O sea, la Constitución, por ejemplo, estadounidense, fue la primera que instaura, ¿no? La necesidad que los poderes no estén separados de modo tajante, tan tajante como propiamente es un presidencialismo, ¿no? Puro, sino que colaboren en la perfección de una división política institucional, ¿no? Los papeles de federalista, ¿no? Lo que equivaldrían a ser las actas constituyentes, ¿no? Redactadas por Madison, Hamilton y Jay, ¿no? Como fascículos, ¿no? Que los publicaban y que luego se compilaron. Se les conoce como el check and balances, ¿no? Una suerte de arte o equilibrio que modera las decisiones entre las funciones del poder para evitar precisamente arbitrariedades, ¿no? Es un principio que promueve la salud, ¿no? Y el correcto funcionamiento de la separación de poderes, la cual puede ser tajante o más tajante, pero no carente de un mínimo de funciones en la cual el Ejecutivo y el Legislativo concursan en aras de perfeccionar la división política, ¿no? Entonces, y esto es un arte, ¿no? El arte de la política es la que permite un poco, ¿no? Que ese balance de poderes se mantenga en equilibrio, ¿no? El principio de separación de poderes no debe interpretarse como si se tratara de suma de tres comportamientos estancos, ya lo mencioné, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de relación entre ellos, ¿no? O sea, la Constitución dispone cómo deben operar en aras de consumar la decisión política. El Ejecutivo coopera con el Judicial ejecutando las sentencias, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Eh, el Parlamento, por ejemplo, coopera con el Judicial aprobando su presupuesto, ¿no? Bueno, a través del Ejecutivo, ¿no? Eh, Como el propio Tribunal Constitucional sostiene en sus sentencias, ¿no? Entre los poderes públicos resulta de aplicación el principio de lealtad constitucional, ¿no? El cual, además del respeto a las competencias y funciones ajenas, orienta el comportamiento de los actores estatales hacia la consecución del bien común. Debe ser el fin último de la política, la consecución del bien común. O sea, la política puede entenderse como una acción para el bien común, comportamiento humano, que no lo tienen los animales, cuya consecución última es alcanzar el bien común. En materia legislativa, el Parlamento pues estudia, debate, aprueba, ¿no? La ley, pero el Ejecutivo la promulga, ¿no? Ahí cooperan, ¿no? Pero para evitar cualquier tipo de bloqueo, cabe la aprobación o la promulgación aprobación por insistencia, ¿no? Que puede ser el Congreso para superar un veto o una observación presidencial, ¿no? Las funciones del poder, por tanto, se encuentran separadas, pero cooperan entre sí, ¿no? Como si se tratara de un mecanismo de control extraórgano. Pero está impedido un poder de invadir las competencias del otro, ¿no? Y todo esto se encarga, por ejemplo, hoy en día delinear, ¿no? Ese tipo de menoscabo o invasión, ¿no? U omisión que puede tener un poder del Estado en cumplir con su deber, es la demanda competencial, ¿no? Sobre este equilibrio o balance de poderes, el propio tribunal, en el fallo que resuelve la demanda competencial sobre la discusión parlamentaria, nos dice que no hay poderes subordinados, ¿no? A lo cual se refería el principio anterior, ¿no? El balance entre poderes permite destacar que en nuestro modelo constitucional del Perú, los poderes públicos se conciben en una dinámica de equilibrio-contrapeso, ¿no? Entonces, esa es, no es una dinámica de enfrentamiento, ¿no? No es un enfrentamiento de ninguna manera. De eso no,
No se trata de eso, en eso no estamos nosotros argumentando, ¿no? Hay un núcleo duro, ¿no? Un mínimo irreductible, ¿no? Que quedaría vacío de contenido si los poderes del Estado pierden autonomía funcional o si, por ejemplo, es imposible, ¿no? Que de alguna manera el Ejecutivo desconozca las acciones del Ejecutivo cuando, por ejemplo, no le da plenas funciones de legislación delegada, sino que pues se las condiciona obviamente por materia y tiempo, ¿no? Como establece la Constitución. Quizá no lo hagan en términos como quería el gobierno, pero el Parlamento está, que es la representación nacional, tiene la responsabilidad, ¿no? de otorgarla si le parece o no le parece y en qué condiciones. La autonomía funcional es parte del contenido más rígido de la separación de poderes, ¿no? Donde no caen excepciones. ¿De acuerdo? Y a todo esto, entre la autonomía funcional y el balance de poderes, tenemos también el principio de cooperación. Es decir, la evolución, ¿no? de los parlamentarismos en Europa continental y los presidencialismos iberoamericanos permitieron ciertos cambios para la relación entre poderes, ¿no? En otras palabras, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a una serie de ajustes para las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Y el primer cambio consistió en el denominado parlamentarismo racionalizado. Es decir, poner al alcance los medios de control, ¿no? Al alcance político, ¿no? Al alcance de las mayorías, ¿no? Es decir, con el ánimo de promover la gobernabilidad y la estabilidad política, los instrumentos de control parlamentario se pusieron al alcance de las mayorías. Y el ejemplo más emblemático fue lo que se conoce como la moción de censura constructiva, ¿no? En la ley fundamental de Bonn, ¿no? Es decir, que además de establecer un conjunto de requisitos y de mayoría parlamentaria para censurar a un ministro, se exige el nombre del sucesor a primer ministro, ¿no? Que va a ser censurado, ¿no? Eso es lo máximo, ¿no? Pero las relaciones de cooperación, por ejemplo, es la flexibilidad, ¿no? De las relaciones ejecutivo y legislativo, ¿no? En las formas constitucionales de gobierno, ¿no? Vamos a ver, ¿no? La facultad de legislar podía delegarse temporalmente al gobierno para materias debidamente autorizadas por ley ordinaria, ya lo comenté, pero debidamente controladas por los parlamentos y sus comisiones. Los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo con carácter de urgencia van a ser revisados uno a uno con prioridad por el Congreso, ¿no? La respectiva comisión. Otro ejemplo es la posibilidad que el primer ministro pueda nombrar a su gabinete con personas no representantes al Congreso, ¿no? Como pasa en el Perú. Hay ministros que no son parlamentarios, ¿no? Eh, que es, creo yo, la mayoría, ¿no? De la totalidad de los miembros del gabinete actual. No hay ningún parlamentario porque el gobierno carece de bancada, podríamos decirlo así. Las formas de gobierno clásicas han mantenido con el tiempo una tradición, ¿no? No han producido cambios drásticos en su interior, ¿no? Que eso es propio de los países más institucionalizados. La historia, la política, digamos que hasta el azar, ¿no? Fueron ingredientes que, sumados a la paciencia, tolerancia y empeño, han dado lugar a unas relaciones ejecutivo-legislativas que transmiten los políticos de generación en generación, ¿no? Y es que la política no se improvisa, ¿no? De alguna manera tiene que haber un cambio, ¿no? Ahora que se ha restablecido, que no pensaba que se iba a restablecer en tan poco tiempo, ¿no? La elección inmediata, aquellos parlamentarios más jóvenes van a ir aprendiendo, ganando expertise frente a los más tradicionales que todavía quedan, ¿no? Y que ahora están fuera producto de la no reelección presidencial parlamentaria inmediata, ¿no? Que se aplicó a fines de 2018, ¿no? Eh, Como primera conclusión, ¿no? Al margen de la forma constitucional de gobierno que se trata en cada comunidad política, el regular y sano ejercicio de la separación de poderes demanda la observancia y respeto a esos tres principios que mencionamos, ¿no? La autonomía funcional, el balance y equilibrio de poderes y el principio cooperativo, ¿no? Si faltara alguno, se estaría vaciando el contenido, del contenido constitucionalmente protegido de la separación de poderes, ¿no?
y también de alguna manera afectando sus presupuestos, ¿no? La democracia y la representación. Las instituciones como el habeas corpus, el habeas data, el amparo, ¿no? Garantizan la vigencia de hechos fundamentales. El proceso competencial, por tanto, es la garantía que se ocupa de la protección en el ejercicio de la separación de poderes, que es algo que no se dice, ¿no? O sea, la garantía que protege el proceso competencial y la separación de poderes, como el habeas data, el habeas corpus, el amparo, son derechos y libertades. Y la jerarquía normativa es la acción popular y la acción de inconstitucionalidad. Eso es, no están así divididas, ¿no? Hechos fundamentales, habeas corpus, habeas data, amparo, la jerarquía normativa, ¿no? Que también pues, puede eh, establecer, ¿no? La afectación de un derecho fundamental, pero que en aras de una ley que va a contraer la Constitución o una norma inferior jerarquía, la acción de inconstitucionalidad y me refiero concretamente a la acción de amparo, la acción popular, cuando se trata de una ley o norma, o cuando se trata de una norma, cuando se trata de un reglamento, ¿no? Que va contra la ley y la Constitución, una norma infralegal que va contra la ley o la Constitución. Si la etnia humana es la fuente de los derechos fundamentales en el orden jurídico, la separación de poderes lo es para las relaciones ejecutivo-político, para relaciones político-institucionales. O sea, la etnia humana es la fuente de los derechos fundamentales de la sola persona, la separación de poderes lo es, ¿no? Para relaciones político-institucionales, no hay una democracia representativa, democracia y representación además de un constructo teórico, ¿no? De origen, ¿no? Liberal, a través del cual se garantiza la salvaguarda de los bienes humanos, ¿no? Que realizan a la persona como titular o centro del derecho, ¿no? Ambos, derechos humanos y separación de poderes, se vinculan, se complementan, ¿no? Para realizar un Estado constitucional de derecho. Una constitución con solo derechos es una declaración, un pacto, una convención, ¿no? Una constitución con solo separación de poderes es un estatuto. Pero precisamente tanto para la democracia, ¿no? Como para el principio representativo, ¿no? Como para el Estado de Derecho, ¿no? Ambos derechos y separación de poderes están ligados uno con otro, ¿no? Y es lo que le da naturaleza al contenido de la Constitución. Cuando nos dicen, toda sociedad en que no esté respetada la separación de poderes ni la derechos y libertades, cárcel constitución nos dice que el contenido de la constitución es eso, derechos y libertades y separación de poderes, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, nos conduce, por ejemplo, a decir, a pensar en lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los jueces, ¿no? De estas tres funciones independientes del poder, ¿no? La judicatura posee una singularidad, ¿no? Ya lo voy a entender cuando decía que entre el ejecutivo y el legislativo que se miran y se controlan, son los jueces los que a nivel del ciudadano pues ponen orden. No puede estar la judicatura más cerca de un poder del otro porque tendería a su judicialización. Por eso es que es muy difícil, por ejemplo, buscar un órgano, la elección o nombramiento de los jueces siempre tiene un contenido politizado, ¿no? Que puede ser mayor o menor, ¿no? Pero que deberían de una manera tras la inamovilidad y el ejercicio independiente de sus funciones, ir ganando esa autonomía, ¿no? Pero la judicatura, repito, posee una singularidad frente a las otras dos funciones del poder, ¿no? Es decir, a diferencia del legislativo y del ejecutivo, la función judicial reposa su autoridad en un saber socialmente reconocido para administrar justicia, ¿no? Es un autoritas, ¿no? No en la potestas. La potestas es el ejecutivo y legislativo que democráticamente pues han llegado, ¿no? Sino que la función judicial reposa su autoridad en un saber socialmente reconocido para administrar justicia, ¿no? Y dar a cada uno lo que es suyo, que es la justicia. El Ejecutivo, como ya adelanté, a través de su potestas, ese poder, no la autoridad, poder, potestas, no socialmente reconocido por las elecciones, hace cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos judiciales. Vean ustedes el inciso 9 del artículo 118 de la Constitución. El Ejecutivo hace cumplir
y hacer cumplir, ¿no?, las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Por otro lado, ¿no?, si bien el grado de relación entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, ¿no?, Congreso, configura los regímenes parlamentaristas, presidencialistas o semipresidencialismo o neopresidencialismo, entre otros, la judicatura permanece al margen de sus dinámicas constitutivas, ¿no? La judicatura no juega para la formación del parlamentarismo, del presidencialismo. Por eso los colocamos separados, ¿no? Pero es que se mira que se controlan de alguna forma el gobierno de acuerdo a su separación más o menos tajante. Pero la judicatura permanece al margen de esas dinámicas constitutivas, no juegan en las formas de gobierno. La forma de gobierno es la forma como se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? El juez tampoco busca protagonismo y conserva un capital, ni desea conservar capital político alguno. No dicta sentencias para que a toda la gente le gusten, ¿no? De hecho, tendrán detractores, ¿no? Debe operar con la mayor discreción posible, ¿no? Ahora es muy difícil, lo que es más difícil en un mundo de teléfonos con cámara, móviles con cámara, redes sociales, ¿no? Eh, es decir, debe operar con la mayor discreción posible, ¿no? Que es como el árbitro, debería ser como el árbitro en un partido de fútbol, ¿no? Que no le conoce ni la voz, ¿no? ¿Por qué? Porque habla a través de sus sentencias, ¿no? El referee habla a través de las tarjetas, ¿no? Roja, amarilla y llora a través del VAR, ¿no? También, ¿no? Aparece solo para sancionar infracciones durante el juego, ¿no? Incluso con el uso del VAR, repito, ¿no? Es un medio para confirmar sus decisiones, ¿no? Ilustra su vocación técnica, por tanto, y no mediática, ¿no? Y no mediática, ¿no? A diferencia, el árbitro no explica sus decisiones, ¿no? Como el juez, ¿no? No debería, bueno, evidentemente hablamos de la motivación que sí lo hace, ¿no? Pero esto de ir a los medios de comunicación para explicar por qué decidió de esta manera se ha vuelto una práctica que no está prohibida, pero de alguna manera es riesgosa, ¿no? O sea, el juez habrá traído sus sentencias, ¿no? A diferencia de los mandatos fijos de presidentes, ministros o legisladores, eh, la continuidad en el tiempo de los jueces fortalece una justicia estable, predictiva, una justicia que sea imparcial y profesional, ¿no? Eh, para culminar, diría pues que su distancia del poder político, ¿no? eh, el carácter técnico y la continuidad temporal, pues siempre mientras observen buena conducta, como establecía o establece el Act of Settlement de 1700 en Inglaterra, o también en la Constitución norteamericana, dotan a la judicatura de una legitimidad particular, ¿no? Dotan a la judicatura de una legitimidad particular, ¿no? Se tratan de unos rasgos, ¿no?, que refuerzan el equilibrio democrático y garantiza que las leyes del juego se apliquen igual para todos. Es decir, estaremos fuera de un Estado de derecho si es que, por ejemplo, no tenemos una judicatura fuerte, independiente e inamovible, ¿no? O sea, y eso, por ejemplo, no tenerla deslegitima la democracia, ¿no? Deslegitima la representación política, ¿no? Entonces están jugando actores sin árbitro, ¿no? Ciudadanos sin reglas, la anomia, ¿no? Entonces, y esto también se ve el hecho de que la fuerza de la judicatura se ve que el derecho o la sentencia recae para todos por igual, ¿no? No para algunos, sino para todos. Es decir, no hay, digamos, no hay ninguna diferencia, digamos, entre ellos, ¿no? O sea, no, entre la gente, ¿no? Sino que puede caer ante un magnate multimillonario, ¿no? El mismo peso de la ley que le debe caer, o al revés, un peso de la ley que puede caer un delincuente, un carterista, como al de un millonario, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Y esto que se aplique el principio de igualdad, ¿no? De hecho, por ejemplo, la independencia, inamovilidad judicial son principios que hay que tenerlos en cuenta como interdependientes, ¿no? La vigencia de ellos garantiza la autonomía del Poder Judicial, ¿no? No puede fallar ninguno, son vasos comunicantes, ¿no? No basta su proclamación formal en la Constitución, ¿no? Su real efectividad exige coherencia institucional, ¿no? Y también funcional, ¿no? Dentro del sistema de justicia, ¿no?
Y es por eso que surge pues la interrogante sobre, sobre si una judicatura verdaderamente autónoma debe componerse por magistrados designados y ratificados por órganos igualmente independientes, ¿no? Ya sea con jueces fiscales formados por entidades especializadas, aun cuando éstas pueden estar expuestas a cierta politización, ¿no? Desde un ámbito académico, ¿no? Órganos llamados a estar independientes para elegir jueces fiscales. Yo creo que la gran reforma al Poder Judicial, ¿no? En este marco debe ser propuesta por el propio Poder Judicial y el Ministerio Público, elaborando, por ejemplo, un proyecto de ley que pueda de alguna manera, no es que tengan competencia, pero enviarse al legislativo para que puedan ellos evaluarlo, ¿no? Y decir qué es lo que mejor conviene, ¿no? No sé, por ejemplo, tener una independencia económica, no solo política, ni solo jurídica, ¿no? Sino también económica, ¿no? No se trata de postulados abstractos, sino exigencias constitucionales, ¿no? Es decir, en los países más democráticos, la judicatura ha ganado su independencia. Uno lo han ganado, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? En la Edad Moderna, ¿no? Empezando en la Edad Moderna, ¿no? En el caso estadounidense, le empezó a ganar con la sentencia Marbury versus Madison, ¿no? Que declaró que ellos eran los intérpretes máximos de la Constitución. Básicamente fue eso. En Inglaterra, un siglo antes, con el Act of Settlement de 1700, que se garantizó por escrito su independencia y la movilidad, ¿no? Eso, por ejemplo, de alguna forma en el Perú no se ha ganado. O sea, formalmente se declara, pero no se ha ganado. Por ejemplo, la independencia judicial requiere además el fortalecimiento de otras dimensiones de la autonomía institucional, ¿no? Que es la autonomía económica, ¿no? Al permitir la definición y administración del presupuesto judicial, que ellos lo aprueben, no tienen que por qué aprobárselo. O sea, ellos presentan al Parlamento, pero se los apruebe, pero ellos fijan su presupuesto, ¿no? Administrativa también, ¿no? Mediante la capacidad de organizar su estructura y seleccionar su propio personal, ¿no? Y también la capacidad formativo-jerárquica, ¿no? Para capacitar y nombrar y promover magistrados conforme a los criterios objetivos, meritocráticos, que sean sostenibles, ¿no? Y también la forma también de jubilación, ¿no? O sea, que tengan un sistema de jubilación que les permita vivir dignamente, ¿no? Dado que la historia, ¿no? De nuestras asambleas constituyentes no logró implementar un modelo completamente despolitizado, ¿no? De ingreso, ascenso y control interno jurisdiccional, resulta, creo yo, preferible que sea el Poder Judicial, propio Poder Judicial como tercer poder del Estado, quien asuma la implementación, ¿no? De estos principios para no repetir fórmulas que se resuman con la frase que era muy conocida, creo que en la Ilustración, ¿no? Solo aplicada en este caso, todo para los jueces, pero sin los jueces, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, todo para los jueces, pero sin los jueces, ¿no? No estaremos nunca exentos de riesgos de tomar esta decisión, ¿no? Pero los países que han alcanzado un alto grado de desarrollo judicial han permitido, ¿no? Que esa madurez, ¿no? Si la experiencia justifica que sean los propios jueces quienes propongan alternativas que sean sujetas a su validación mediante reformas constitucionales y legislación reglamentaria pertinente, ¿no? Cuando un profesor habla, que es mi caso, pues puede decir, habla porque, bueno, profesor, la vida no es así, es otra cosa, no hay que pisar, hay que jugar en la cancha, ¿no? Bueno, ustedes juegan en la cancha, ¿no? Entonces, ustedes pueden saber bien lo que puede acogerse o no, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Ustedes pueden darse cuenta y acogerse plenamente qué es lo que de alguna forma eh, debería esto aplicarse, ¿no? De alguna manera creo que esto es así, ¿no? No es de no es de otra manera, ¿no? Y nada, yo preferiría hacer alusión, ¿no? Ya como una especie de resumen, ¿no? Que si hablamos del Poder Judicial, hablamos, si hablamos de separación de poderes, hablamos de, de presupuestos como la democracia y la representación, que la sostienen, ¿no? Y sobre ellas, por ejemplo, la separación de poderes demanda una autonomía funcional de cada órgano, donde está el Poder Judicial también, un balance y equilibrio de poderes
y un principio de cooperación que básicamente estos dos últimos se manifiestan más cercanamente a los poderes ejecutivo y legislativo, ¿no? Aunque vemos que la cooperación también se da entre el Parlamento y la judicatura y el gobierno cuando presta su fuerza el gobierno a la autoritas del judicial para ejecutar las sentencias o el Parlamento aprueba el presupuesto del judicial, ¿no? Sin contar que antes, por ejemplo, vemos que antes los miembros de la Corte Suprema, nombrados por el Parlamento, ¿no? Hoy están los miembros del Tribunal Constitucional, que no necesariamente son abogados técnicos en derecho formados en la escuela judicial, eso no, en el ámbito judicial, ¿no? Pero eso es otro tema que no estamos tratando, ¿no? Y luego y luego vemos que en ese marco, por ejemplo, el Poder Judicial no interviene en las formas de gobierno, en qué forma de gobierno estamos, somos presidencialismo, parlamentarismo, neopresidencialismo, o semiparlamentarismo, no, no estamos, no juegan, pero digamos están revestidos de unas características y unos principios que de una manera son innegociables, ¿no? Dos de ellos son independencia y la movilidad, ¿no? Más que buscar reformas, se trata de dotarles de real independencia y real inamovilidad, que tengan capacidad de formar sus propios cuadros, de decidir cuál va a ser su presupuesto para operar, administrarlo, definir quiénes van a ser los funcionarios que van a encargarse de la administración, que tengan también un determinado perfil, ¿no? Determinado perfil, ¿no? O sea, que de mucha discreción, un perfil muy especial tienen que tener, que incluso ningún juez que pueda tener un momento de debilidad se le pase inmediatamente porque sabe que su personal no está para ningún tipo de colusión. Y también el personal sabe que tampoco lo está porque el juez que tiene es implacable, ¿no? Entonces hay entonces todo un sistema, ¿no? Que se va gestando, ¿no? Al interior, ¿no? Eh, no existe un sistema despolitizado por completo, ¿no? Por eso creo que sería bueno que sea el Poder Judicial el que tenga esa autonomía, ¿no? Que agrupe como la academia diplomática, ¿no? Como cuándo acceder, por ejemplo, cómo acceder, ¿no? Quienes de ahí serán los mejores podrán, pues, salir de que hacen el Poder Judicial si quieren, o calificar con meritocrática, y los que no, pues simplemente tendrán una capacitación en sistema judicial extraordinaria que equivale a una maestría con la cual puedan desempeñarse en el oficio, en el sector público, ¿no? O en la litigación, ¿no? Eso no hay ningún problema. Me gustaría terminar acá y me parece que hay una etapa de preguntas que no sé si desean formular. Doctor, Y muy amable, agradecido. muchas gracias por su exposición. En todo caso, invitamos a los participantes a que pudieran formular sus preguntas a través del chat. Doctor, si me permite, tengo una pregunta que me mandaron por el WhatsApp, no sé si la puedo leer. Y encantado, que sea fácil, que sea fácil. Nos dice, Estados Unidos, que era el paradigma de la democracia, ¿cree usted que con la elección de Donald Trump esto ha cambiado cuando el mencionado presidente desconoce la división de poderes? Bueno, evidentemente es un estilo disruptor, ¿no? De lo que nos hemos estado acostumbrando en los Estados Unidos, pero algo dijo Barack Obama cuando él ganó la primera vez, ¿no? Que confíe en las instituciones. Y eso, por ejemplo, el presidente Trump lo sabe porque casi ha sido sentenciado, ¿no? Por lo que ocurrió al final de su mandato, ¿no? Y querer de alguna manera, pudo librarse de la cárcel, pudo librarse, ¿no? De querer de alguna manera llevar de las revueltas que hubo cuando Biden asumió el poder, ¿no? Y luego siempre estará, una cosa muy interesante de la pregunta es que siempre estará el Poder Judicial, ¿no? Con el primer gobierno, digo, porque ya hablamos, ahí todavía recién a cómo comenzar, pero el anterior gobierno desconoció las green card de los inmigrantes que ya tenían y el Poder Judicial inaplicó esas executive orders que aprobó un día domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay instituciones. O sea, hay instituciones que son capaces de decirle, no, señor presidente, esto no es así, ¿no?
de alguna manera ya veremos, ¿no? Si a final de año el presidente conserva su mayoría en la Cámara de Representantes, ¿no? Si no me equivoco. Entonces eso también va a ser un reto, ¿no? Entonces va a ser un indicador, ¿no? Me explico. Entonces, creo que de alguna manera hay determinados paréntesis que se dan en la fútbol americano. Yo creo que el Trump es muy disruptivo, ¿no? Pero póngase a ver que muchas cosas las que puede decir, cuántas de ellas se han materializado. Cierto está el tema de la migración, de gente que ha retirado, que ha retirado el país o la que ha llevado, ¿no? Lo malo sería si son personas que han salido del país con los papeles en regla, eso no está bien. Si son personas que han salido, tenido que salir del país por la fuerza porque están en situación de irregularidad, sin papeles, es un derecho de cada estado hacerlo. Ahora, uno puede discrepar las formas como lo ha hecho, ¿no? Regresar a nacionales delincuentes de un país, mandarlos a El Salvador, como ha quedado, bueno, es un tema ya interno que tendrá que verse, ¿no? Porque eh, la deportación por la deportación también tiene sus límites, ¿no? Que sean juzgados en todo caso o sean deportados a su país de origen. Entonces yo veo que esto hay que verlo, pero yo he visto, juzgo a través del primer Trump que después del gobierno de Barack Obama, y en ese Trump estuvo bastante frenado, ¿no? Estuvo bastante frenado por el Parlamento y también estuvo bastante frenado, ¿no? Por los jueces, ¿no? Acá lo dice Muy Armando amable. Molero. Sí, ¿qué Sí, dice? le leo, doctor, la pregunta del doctor Armando Molero. Dice, en el estado actual de un estado constitucional de derecho y teniendo en cuenta que la estructura de división de poderes es un concepto y división histórica, no es que actualmente ya no se debe hablar de división de poderes, sino de un estado constitucional de división de funciones. Bueno, lo que ocurre tiene mucho que ver porque, vamos a ver, hablar de división, el poder no se puede dividir, ¿no? El poder es el poder, ¿no? El poder es el poder, ¿no? Entonces, lo real es decir que hay una división de funciones del poder, ¿no? Sí que no las tenga uno solo, ¿no? Sino que la función de las funciones del poder, digamos, de una manera, eso es más claro, más correcto, efectivamente, ¿no? La separación de poderes, digamos, se menciona, pero se puede olvidar de ella, pero en realidad el poder no puede dividirse, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros usamos mucho la palabra soberanía, el concepto de soberanía, que no nace en el derecho constitucional, nace en el en el estado absolutista, y la soberanía significa máxima concentración del poder, ¿no? Hoy en día está confundida con el concepto de legitimidad o legitimación, como la licitud de los actos de gobierno, ¿no? Pero no y la soberanía tampoco se comparte, ¿no? Es una sola, ¿no? Entonces, precisamente cuando surgió la división de poderes o de funciones del poder, eh, precisamente fue un concepto plenamente que confrontaba, ¿no? A la soberanía en el Estado absoluto, ¿no? Y estos fueron los académicos, ¿no? Primero John Locke, en Inglaterra, donde no llegó la soberanía, ¿no? Porque hubo una revolución, una guerra civil, y una guerra civil sí hubo contra el rey, y en Francia, de alguna manera, esto viene de Europa continental, ¿no? Solo que Napoleón hizo sobrevivir el concepto de soberanía, ¿no? Pero tan es así que anda la soberanía popular, ¿no? Pero si existiera la soberanía popular, hoy Venezuela sería libre, Cuba sería libre, Nicaragua sería libre. Entonces, eh, la soberanía de una manera válida, por ejemplo, que el gobierno tenga pues un ejército que pueda mantener el derecho constitucional de alguna manera busque es correcto lo que dice el doctor Modrero, ¿no? Lo correcto es hablar de una división de funciones, ¿no? Porque en sí mismo el poder no puede ser dividido, ¿no? Es lo que veo. Y gracias por la pregunta. Muy amable, doctor. No sé si hay alguna pregunta más de parte de los discentes. Me ¿Ya los parece que... dormí ya? Ah, no, sí Ah, hay una más. O es un comentario, me parece.
Esto a razón A de ver. que no existe solo un órgano legislativo, judicial y ejecutivo, sino también órganos constitucionales como el Ministerio Público. Claro, porque por ejemplo hoy en día esta división clásica ha dado lugar, por ejemplo, a órganos, ¿no? que complementan, ¿no? Que han venido un poco a complementar, ¿no? Estas clásicas funciones, ¿no? El Tribunal Constitucional, pues, está de alguna manera, es independiente de la judicatura, pero ambos administran justicia, ¿no? Y el Ejecutivo, con sus ministerios, pues también hay órganos constitucionales autónomos, ¿no? Pues están las superintendencias, por ejemplo, que de alguna manera complementan funciones que realizan órganos del Ejecutivo en independencia, ¿no? Ya sea, por ejemplo, del Ministerio de Economía, ¿no? De Banco y Seguros, otras instituciones como el Banco Central de Reserva también, ¿no? Entonces, los buenos modernos, los ejecutivos modernos, evidentemente vemos que tienen esa función, ¿no? Tienen esa connotación. El Parlamento, más bien sí, pues el Parlamento sí tiene una composición más bien cerrada adentro, ¿no? Pero eso es en función, ¿no? A lo que se busca, ¿no? Que es la plenitud y la representación nacional, ¿no? eh, Fue el Parlamento, no hay un órgano que lo complemente. En todo caso, internamente es un Parlamento que, por ejemplo, ahora que volvió a ser bicameral, lo vamos a distinguir, ¿no? Sí, por siempre hay dos cámaras, ¿no? Que goza cada una de su independencia, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revivir, algo que ya existía en el Perú, ¿no? Eso es otro tema de conversación, ¿no? Gracias, doctor Morel. Hay una segunda parte, creo que vi un globito ahí que decía algo. Y el doctor Richard Milton Méndez hace una pregunta. ¿Existe equilibrio de poderes cuando el Poder Ejecutivo selecciona las decisiones judiciales que deben ser materia de cumplimiento? Hay un problema que es el tema de la ejecución de la sentencia, ¿no? Ahí ha dado lugar a que incluso tesistas que han pasado por judicial, pues mencionen, ¿no? Hay un gran problema sobre la ejecución de la sentencia, ¿no? Que es la fuerza que tiene que tener, especialmente cuando esto tiene que ver con egreso, con el erario público, ¿no? Pero tiene que haber, pues, tiene que cumplirse, ¿no? Los jueces son los árbitros, ¿no? En un partido de fútbol los jueces son los árbitros, ¿no? Entonces son los que de alguna manera, y las sanciones tiene que, sin que que detecte y las infracciones que declare, pues que enmendadas, tienen que cumplirse. Entonces, más bien el equilibrio también que clásico que hablamos es entre ese balance que tiene que existir, ¿no? Está dado para ese balance que tiene que existir entre la Asamblea Legislativa, el Parlamento y el gobierno, ¿no? Y el Ejecutivo, ¿no? Ese entendimiento, ¿no? Porque de alguna manera, eh, y creo que es malo, cuando, repito, ¿no? Cuando uno observa, por ejemplo, el Parlamento y el Parlamento pues logró, por ejemplo, entenderse con el Ejecutivo, eso ahora se entiende como una traición, ¿no? Y los mismos que dicen que es una traición ahora son los mismos que están decían que cuando el Parlamento se opone al gobierno obstruye, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Cuando el Parlamento desde 2015 obstruía, está mal. Según ellos, o se oponía o hacía oposición, está mal. Y cuando el Parlamento ahora llegan a acuerdos con el gobierno, están coludidos. Entonces, eso no es comprender, no es comprender nada, ¿no? Puede gustar. Ahora, el tema está en que los resultados conllevan, por ejemplo, a decisiones que son, digamos, quieren, por ejemplo, el Estado de Derecho, ¿no? Pero el concepto de Estado de Derecho también es un concepto muy manoseado últimamente, ¿no? O sea, cuando hablan de balance de poderes también es muy manoseado últimamente, ¿no? Realmente no saben lo que es, ¿no? Vivimos una etapa en que los gobiernos dejan de tener bancada, ¿no? Entonces, del 2015 a la fecha, ningún gobierno ha tenido, por ejemplo, una mayoría con la cual pueda, con su bancada, aliarse con otra. Es más, cuando se hace esto, se hablan de aliados, ¿no? Se hablan de aliados, ¿no? Y eso, pero en el mal sentido de la palabra, ¿no? Entonces, eh, creo que más bien
que un gobierno pues logre ciertas consensuar, ¿no? Con el realismo, ¿no? De que con quién puedo tomar decisiones porque el Parlamento tiene las llaves, tiene que tomar. Ahora, lo que hay que hacer es que esas alianzas no sean delictivas, ¿no? O sea, que sean eso es otro tema, es un tema distinto, ¿no? Un tema distinto, ¿no? Todo lo que es en aras de en favor de la gobernabilidad tiene que hacerse, pero con mecanismos que estén previstos y que cuya finalidad no sea la consecución de un acto delictivo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es lo que puedo decir. Gracias, doctor. Aparentemente creo que ya no hay otra pregunta. En todo caso, No, doctor, yo estoy permita. agradecido, ¿no? Más bien, gracias a los que han preguntado, sé que lo es difícil, también se junta con la hora de salida. Yo les quedo muy agradecido por su atención. Y nada, yo a su disposición, muchísimas gracias por escucharme, ¿no? Y también especialmente los que han podido preguntar y los que no han preguntado también, ¿no? Que no se me han quedado dormidos nomás, pero bueno. No creo, doctor. Doctor, ha sido usted muy amable nuevamente. Le reitero nuevamente el agradecimiento de parte de la Academia de la Magistratura sede Cusco por el apoyo que siempre tiene a bien efectuar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Encantadísimo, encantadísimo. Vi el Cusco, encantadísimo. Gracias, Vi el doctor. Perú. Muy amable. Hasta luego, doctor. Gracias por todo, hasta luego. Hasta luego, doctor. Estimados participantes, vamos a hacer una corrección de la hora. Me esperan un minuto para que les indique que ya pueden salir a hacer su marcado. Me esperan, por favor, un minuto.